Y a ustedes las gracias por su asistencia también. Miren, cuando hablamos de los quistes de Naboth, tenemos que hablar de lo que son realmente quistes de Naboth, no quistecitos. Porque los quistes de ciertas dimensiones son los que van a provocar problemas en el tracto femenino de la mujer. Por ejemplo, en el caso específico que nos asiste, vamos a hacer hincapié en lo que serán los quistes de Naboth localizados extraluminales, o sea, fuera de lo que sería la luz del conducto. Estos son lo que se presentan en esa situación en su mayoría. La minoría se presentan en la luz. Los que se presentan intraluminares, que se forman ahí, pues lo podemos eliminar con un histeroscopio. Al contrario de los que están fuera de la luz, los extraluminales, que tenemos que ayudarnos del ultrasonido, porque de otra forma no lo veríamos. Con el ultrasonido lo veríamos así, de manera, o sea, negro, anecogénicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Crear una fístula entre la pared del conducto y la cápsula del quiste, con la finalidad de que pueda drenar el contenido y que pueda reducirse en tamaño y muchas veces desaparecer completamente, y libera aquí lo que sería el estrechamiento que produce cuando crecen después de ciertas dimensiones, que más adelante se las menciono. Dentro de las indicaciones de hacer el tratamiento de ablación de los quistes, tenemos la infertilidad, que se encuentra presente en un día 15% de las pacientes con problemas de infertilidad. Tomamos como parámetro que el quiste sea mayor o igual a 1 centímetro, o que hayan varios, aún de menor diámetro, pero que sean varios. Otra indicación sería la dismenorrea que produce. ¿Por qué? Porque producen estrechamiento del conducto endocervical. El útero tiene que esforzarse más en expulsar el contenido menstrual, y la contracción uterina pues se hace más intensa y obviamente más dolorosa. Hay pacientes que presentan flujo vaginal persistente, que usted la ha medicado varias veces, óvulos, crema, vía oral, y no ha logrado curar el problema. En estos casos también les recomendaría que tomen un cultivo del canal endocervical, porque muchas pacientes, usted le hace un cultivo de la vagina y le da negativo. Usted a veces decide no medicarla porque el cultivo dio negativo, pero luego se presenta la paciente con un fluido vaginal no agradable, y es producto de que en el endocervix quedan microorganismos que son capaces de producir dicho flujo. La endocervicitis crónica, una vez que la mejoramos, sabemos que los quistes de Naboth son uno de los componentes de la endocervicitis. Cuando mejoramos que eliminamos los quistes, pues mejoramos la calidad del moco cervical, que es básico para que el espermatozoide pueda trasladarse hacia el óvulo. La dispareunia también está descrita en la literatura y se produce básicamente cuando el quiste se convierte en absceso. A veces tenemos una paciente con dolor pélvico y la diagnosticamos de inmediato como una inflamación pélvica. Removemos el cervix y el dolor que presenta pues nos hace sopesar que podría ser una inflamación pélvica, y también podríamos en ese caso con ultrasonido valorar que pueda haber esta posibilidad de que se haya convertido en absceso. Endometritis crónica sería un tema de estudio. Cualquiera de ustedes podría interesarse. ¿Cómo relacionamos los quistes de Naboth con la endometritis crónica? ¿Por qué? Porque dificultan el fluido natural de la menstruación y del moco cervical hacia la vagina. La endometriosis también me la sugirió un colega, y es obvio, mientras más tiempo dura el fluido menstrual dentro de la cavidad endometrial, pues hay más posibilidad que a través de las trompas pues se vaya hacia la pelvis. Esta también sería un tema interesante que estaría todavía
en estudio, no lo hemos puesto en práctica y sería factible, sí sería factible tratar el embarazo ectópico cervical, que en este caso sí la localización es intraluminal exclusivamente. Dentro de los tipos de obstrucción del canal, ya le había mencionado adelante, ¿verdad? Está la intraluminal, que es la menos frecuente. Un 10% de los quistes se proyectan hacia la luz del endocervix. Y como les dije, con un histeroscopio usted puede localizarlo y puede eliminarlo. La segunda localización, la más frecuente, es la extraluminal. Ustedes cuando tengan una sonografía a mano se dan cuenta y la revisan que la mayoría de los quistes de Nabot están fuera de la luz del conducto. Se presenta alrededor de un 90% de los casos, o sea, lo más frecuente. Dentro de la técnica de ablación, como se mencionó, necesitamos la ayuda del sonografista, del médico sonografista, para que nos guíe y nos mantenga la imagen en lo que nosotros, vía vaginal, actuamos con el electrodo y con el procedimiento. Utilizamos el transductor con vejiga llena, vía abdominal, un sonógrafo obviamente con cierto nivel de resolución, que sea potente para que sea mejor visualizado. Podríamos en algunos casos, aunque lo he utilizado poco, porque resulta un poco más incómodo para la paciente el procedimiento por vía transrectal. El otro componente de la técnica es utilizando medidas de distancia desde el quiste de Nabot hasta el orificio cervical externo. Las distancias y además colocando el transductor en sentido transverso, orientándonos por la hora del reloj, que más adelante vamos a ver. Cuando aplicamos la técnica, ese es el momento en que usted considera que debe aplicarla. El primer día del ciclo menstrual, el primer día en pacientes con escaso flujo sanguinolento, 2 a 3 días antes del periodo menstrual en pacientes con ciclos regulares y una prueba de beta-HCG negativa. Opcionalmente, a no tomar en cuenta ninguno de estos parámetros, si la paciente tiene prueba negativa de embarazo, pues usted puede colocar un catéter de histerosonografía durante 5 a 7 días y es con la finalidad de evitar la sinequia o estenosis del canal endocervical. Durante el proceso de menstruación, la menstruación misma serviría de aislante para evitar que se adose y que se cierre el conducto. Las contraindicaciones de la técnica está el embarazo, la vaginitis, enfermedad pélvica inflamatoria aguda, sangrado transvaginal de causa desconocida. Complicaciones, secuelas o consecuencias que puede producir de la técnica, el dolor puede ser de leve a moderado, un manchado mucosanguinolento que la infección es de muy bajo grado y la estenosis o sinequia está prácticamente relacionada con la estadística de cuando usted hace un cono más o menos que también tiene un riesgo de estenosis y anda alrededor del 1%. La localización extraluminal del quiste esquematizada. Esto es lo que ocurre de manera patológica cuando el quiste de Nabot crece, se proyecta y empuja la pared hacia la pared contralateral, provocando obviamente estrechamiento de la luz del conducto. Con ello se retienen detritos celulares después de una menstruación e incluso la secreción mucosa normal que producen las células que están por encima del quiste, por encima de la obstrucción. Entonces, esto provoca que el moco cervical se altere, se ponga muy denso, porque se detiene lo que es la fluidez natural normal. Pues tenemos lo que es un anillo de fijación de medida. Este es el electrodo, usted lo va a medir según la distancia que le dé desde el orificio cervical hacia el quiste.
3 centímetros, 4, 5, lo que sea. Se tiene un prisionero que usted lo fija, cuando usted lo introduce, pues choca en el orificio cervical externo y es con la finalidad de ser lo más selectivo y más específico posible, respetando los demás tejidos sanos, o sea, dañando menor tejido sano que el necesario. Aquí tendríamos otra forma de medición un poquito más anterior y esta sería más posterior. Esta sería la paciente en posición ginecológica, canal endocervical. Como la había referido, los quistes pueden estar localizados a cualquier punto de estos relacionado con las horas del reloj. ¿Cuál es la intención? Que una vez usted introduzca el electrodo, 3 centímetros, por ejemplo, hacia adentro del canal, usted cuando choque el anillo en el orificio externo, usted tendría que desviar el electrodo para hacer contacto directo con el quiste, como les digo, manteniendo la selectividad en lo mejor posible. O girarlo hacia arriba el electrodo si está localizado a las 12 del reloj o indistintamente hacia las 6 a 7. Tenemos que también valorar este espacio que queda entre la pared del quiste de Naboth y la pared del canal endocervical. Aquí vemos que este está pegadito. A medida que ese quiste va creciendo, va empujando la pared. En algunos casos tenemos que hacer hasta dos secciones de tratamiento, porque en este caso con una sería factible de perforar las 2 cápsulas del endocervix y del quiste. Y sin embargo aquí hay un espesor de tejido que muchas veces con una sola sección de tratamiento no lo logramos. Tenemos que hacer una primera y luego en 2 a 3 semanas volver y a repetir el tratamiento en esa zona. Esto es lo que sería el electrodo esférico de radiofrecuencia. La parte que contiene es hueco, tiene un hueco, con él podemos instilar silocaína en gel, podemos también hacer algún lavado con solución salina. Luego del procedimiento podemos instilar también crema cicatrizante, policresuleno. Si el cultivo del endocervix nos da la presencia de cándida, etcétera, o algún otro microorganismo, pues podemos con el electrodo directamente en el endocervix aplicar tratamiento. Aquí están las partes de que consta el conducto de succión e irrigación, que es uno mismo. El que nos sirve para irrigar, nos sirve para succionar. También podemos succionar. Una vez que apliquemos ablación, muchas veces viene tejido adherido a la esfera, tejido del quiste, lo tomamos también y lo podemos utilizar de biopsia. Aislante para evitar el daño a los tejidos adyacentes. Y una longitud más o menos de 20 centímetros tiene el electrodo. Y opcionalmente ya con donde haya la preparación, ¿verdad? Para los fines de que pudiera tener microcámara y luces LED, porque podría ser de utilidad en otro tipo de especialidad. Podrían utilizarlo. Una vez que tenga cámara también, podría ser útil. Aquí tenemos lo que es ya completo, lo que es la unidad, ¿verdad?, de ablación, un electrocauterizador, la unidad electroquirúrgica que la tienen la mayoría de ustedes en su consultorio, la tienen en la sala de cirugía. Igualmente que el aspirador también está también fácil a mano. Entonces podemos conectar, como les dije, el succionador y aquí conectamos para transmitir el calor hacia la esfera. Este es el que pudimos fabricar aquí, no es tan bonito como el otro, porque ustedes saben que cuando las invenciones van, pues vamos a paso lento, pero sí la función sí está ya probada y muy efectiva. Aquí tenemos la jeringuilla por la que podemos instilar silocaína en gel hacia el endocervix y el anillo para poderlo movilizar hacia la distancia ya que previamente tomamos por sonografía. Lo bautizamos el electrodo PAC, que significa Peña Acosta Augusto César, porque es obvio. Bueno, seguimos. Este es el caso que nos motivó a la idea. Este es el caso que nos motivó a la idea.
con la intención de ayudar una colega médico referida por su ginecólogo para que valoráramos la permeabilidad tubárica a través de una histerosonografía. Vimos que sí, que sus trompas estaban permeables, pero yo le dije que teníamos ese quiste en el canal endocervical de localización extraluminal y que obviamente estaba desviando el conducto endocervical y que esa podría ser la causa por la que ella no se había embarazado, a pesar de que ella siendo valorada de todos los parámetros hormonales, de espermatograma, etcétera. En ese momento ella me dijo, ¿qué hacemos entonces? Y yo, con toda humildad y sencillez, le dije, bueno, yo no sé, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Esa es la palabra que dio luz y han caminado este proceso. Ella muy entusiasmada también me repitió que sí, que ojalá que Dios nos dé la idea. Bueno, pues sí, gracias a Él llegamos hasta donde hemos llegado. Le hicimos el tratamiento. Estos son videos. Ya ustedes ven que a través del ultrasonido con vejiga llena, ultrasonido transductor convexo, aquí tenemos lo que es el quiste de Nabor que ella tenía, cavidad endometrial, endometrio engrosado. Una vez que vimos que penetró hacia el quiste, pues ahí mismo suspendimos el procedimiento y lo dejamos hasta ahí para ser prudentes y evitar un daño indeseado. Pues 2 a 3 semanas después la cité para hacerle una revaloración sonográfica y vimos que lo que había anteriormente del quiste se convirtió en esto, en una cicatriz. Pues yo realmente pensaba que iba a encontrar algo de quiste o que iba a tener que volver a hacer el intento, pero gracias a Dios pues se vio esto y luego de un par de meses ella logró embarazarse. Esa bebé en este año, en marzo 22, cumplió 3 años, porque este proceso tiene 4 años y algo ya de haberse iniciado. Esta es otra paciente, otro ejemplo muy evidente de lo que son la multiplicidad de quistes de Nabor, una paciente con unos flujos vaginales persistentes, a pesar de haberla medicado de todas las vías, de todas las formas que ustedes también utilizan, no lográbamos reducir o disminuir ese fluido vaginal. Nos decidimos hacerle el tratamiento. Miren bien esta imagen porque se va a ver muy diferente de la próxima. Cuando una vez que aplicamos anestesia, silocaína en gel, aplicamos el tratamiento, ya aquí se ve parte del procedimiento. Son videos y para no alargar el proceso, pues ya ustedes ven que el primer quiste, que eran 4, cuando le hicimos la revaloración 2 o 3 semanas después, pues lo se redujo aquí. Luego seguimos el tratamiento, no lo hacemos en una sola sección porque aumentamos el riesgo de que se cierre el cuello, de que haya una estenosis, una sinequia. La citamos 2 o 3 semanas luego, volvemos otra vez y le seguimos el tratamiento. Aquí ya ustedes ven cómo va la reducción y finalmente llegamos hasta aquí, o sea, de 4 que había ya queda ese remanente, que lo más probable es que si se le hace un ultrasonido a ella, pues es posible que ya no veamos nada de esto. Pero era importante la valoración para tener la orientación de donde estaban anteriormente. Este es un caso de una paciente que nos envió una colega, la paciente de aquí precisamente, de la provincia, un problema de infertilidad, tenía ese quiste y 2 más pequeños a los lados. Le hicimos el tratamiento. 2 semanas después, a 3, volvimos y la revaloramos. Vimos aquí que ya solo quedaba esto, de lo que era esto, quedó esto. Bueno, pues un tiempecito después de eso, ella me llamó muy emocionada, me mandó esa sonografía que se había embarazado. Ya nació la bebé en este año, tiene alrededor de 3 o 4 meses. Este es un caso muy evidente de cuando hay alteración del moco cervical, de la densidad. Si ustedes se fijan, una paciente en periodo periovulatorio debe verse este hilito anecogénico, o sea, negro, que ocupe todo el canal endocervical en condiciones normales,
pero producto de la presencia de este quiste de Nabot próximo al exocervix, pues hay un éxtasis del moco y el moco se cambia su densidad y se torna muy espeso y obviamente no favorable para que el espermatozoide navegue a través de él. Entonces, el espermatozoide, ¿qué ocurre? Se estanca aquí, no llega a tiempo al óvulo y obviamente no se produce el embarazo. Este mismo caso era otra paciente en otra posición sonográfica de múltiple quiste de Nabot. Este es un caso también muy evidente de cuando se rompe la cápsula, que la perforamos. 2 a 3 semanas después volvemos y le evaluamos. De lo que era esto, ya pues pasó a esto. Aquí tenemos lo que es la técnica descrita, la inicialmente, ¿verdad?, ideada. Medir el quiste de Nabot hacia el orificio cervical externo y calibrar el electrodo para llegar de manera específica al mismo. Tomando en cuenta lo que les dije, en posición ginecológica tenemos el exocervix, tenemos el quiste hacia la izquierda, que correspondería entre las 2 y las 3 del reloj, y el conducto. Ya un tiempecito después, pues vemos que ya se ha prácticamente desaparecido. Los quistes ya no existen. Esta es otra paciente, el antes y el después. Aquí tenemos lo que es el estudio histológico de una de las pacientes. Tomamos muestra para realmente tener un diagnóstico más específico de la patología, de que el tejido realmente provenía de un quiste. Aquí tenemos un cultivo del canal endocervical, una paciente que el cultivo vaginal no dio negativo, sin embargo dice que en el canal tiene una Candida albicans. Otro caso también de la misma técnica, la misma de mediciones. Un moco espeso también, moco cervical espeso, muy denso. Exocervix, quiste hacia las 9, 10 del reloj. Después de haber hecho el tratamiento, pues ya otra revaloración nos da esos resultados. Otro caso, una paciente que vemos aquí desplazado hacia arriba, el conducto endocervical, lo tratamos y finalmente nos quedó esto. Paciente en la que podríamos sospechar que el quiste se está convirtiendo en absceso por la ecogenicidad que presenta, mucho dolor, etc. Antes y después, venimos aquí una paciente con múltiple quiste, finalmente quedó esto que está aquí. Este es un caso muy evidente que me gustó que pudiésemos llegar, donde se ve el conducto bien desviado, empujado por el crecimiento del quiste. Sería el conducto, aquí se desvía, y una paciente que cursaba con problemas de infertilidad. Hicimos una ablación a estos 2 quistes, esto fue lo que resultó de quedó para otra próxima sección. Como les dije, no se hace nunca de inmediato. Aquí tenemos esto, aquí tenemos lo que sería la técnica descrita que está en la publicación de la revista del Colegio Médico. Estos serían las pacientes que tratamos, que se embarazaron, 1, 2 y 3. Tenemos que el electrodo ya lo había mencionado con patentización aquí, los resultados 98% para infertilidad, pacientes 79-80 con disminución significativa de la dismenorrea y la dispariunia. Una patente que nos otorgaron aquí en la UNAPI, un certificado de marca registrado. El documento que enviamos a los Estados Unidos, donde aparecemos, inventor César Augusto Peñacosta, está en proceso hasta que ellos lo decidan. 2 maestros que no quería dejarlo de mencionar, el doctor Adriano Reyes Paulino, reconocido ginecólogo obstetra latinoamericano, maestro de la ginecología, reconocido por la FLASO hace 1 año y algo, me acompañó de manera humilde a recibir la patente a la UNAPI, fue mi maestro, y al igual que el doctor Martínez Calderón, también maestros de maestros, a los que primero les propuse la idea y desde el principio me respaldaron.
En ningún momento me pusieron nada que fuese imposible de realizar. Esto está en la literatura para si ustedes se quieren orientar la necesidad de ablacionar los quites de Nabot. Esta doctora es de Irak. Esta doctora examinó 144 pacientes y en el 2023 publicó en la revista de que finalmente sus resultados fueron de que los quites de Nabot realmente son la causa de la infertilidad en esas pacientes. Este es un sui generis, este es un caso que creo que no lo han visto, no lo habían visto. Un pólipo cervical que me llegó a mi consultorio, pólipo cervical. Aquí ven donde lo tomamos y lo sujetamos, lo extirpamos, lo mandamos a patología, pólipo benigno. Y finalmente, muchas gracias por su espera y por su soporte.